oficina jurídica representada por mi persona, Daniel Edgardo Molina de la Cruz, y en representación de mis compañeros de oficina, Adriana Morena y Luis Torres, quienes integramos el equipo de la oficina jurídica, a socializar, ventilar, explicar, dar a conocer o reintroducir al personal de la entidad en un tema tan importante, la política de prevención del daño antijurídico. Se presenta o se establece su alcance de la siguiente manera. La política de prevención del daño antijurídico y de defensa de los intereses de la ESA Hospital San Vicente de Paul Grorica es aplicable a todas las áreas de la entidad. Las acciones específicas deben establecerse al área administrativa, al área asistencial señaladas en el presente estudio o en el estudio que se hizo a nivel de comité de conciliación, teniendo en cuenta que estas áreas son en donde con mayor frecuencia se presentan deficiencias que representan un riesgo que puede terminar en daño antijurídico. Entonces, para ambientar un poco más el tema, pues indiquemos entonces qué es el daño antijurídico. El daño como tal debe entenderse como toda afectación que sufre la persona o cualquier persona por causa de la prestación de los servicios en nuestra institución. Entonces, un daño es un menoscabo a la salud física, a la salud mental, a los intereses económicos, patrimoniales. Es todo eso, todo ese sufrimiento del que es sujeto o puede ser sujeto cualquier persona, llámese trabajador, llámese colaborador, llámese contratista, llámese usuario de los servicios de la entidad. Pero para efectos de circunscribirnos a lo que nos interesa a nosotros como entidad pública, no todo daño es atribuible a la actividad del Estado o a la actividad de la ESA Hospital San Vicente de Paul Grorica, sino que para que sea, por así decirlo, relevante para los intereses de la entidad, tiene que ser un daño que tenga la connotación de ser antijurídico. ¿Qué es entonces el daño antijurídico? Tomando la definición de daño, que es cualquier afectación física o mental sufrida por una persona, ligándola a que ese daño como tal, la persona no se encuentra en la obligación jurídica de sufrirlo. Es decir, una persona que llega a la entidad a solicitar los servicios de salud de la empresa por una afectación en su salud, no está obligada a sufrir una desmejora en su salud o a sufrir un daño más gravoso, como por ejemplo la pérdida de la vida, bajo circunstancias de descuido, bajo circunstancias de negligencia, bajo circunstancias de falta de experiencia por parte del personal de la entidad. Solo es un daño antijurídico aquel que sufre la persona, el usuario, el trabajador, el colaborador, por descuidos, por negligencias, por faltas al deber legítimo de cuidado que nos asiste en la entidad. Entonces, por ejemplo, la muerte es un daño, por así decirlo, inevitable. ¿Quién puede evitar la muerte? Pero pues obviamente hay unas circunstancias en que esa muerte puede ser evitable, puede ser previsible, cuando por ejemplo se toman las medidas básicas o necesarias, aplicando por ejemplo protocolos, guías de manejo, para evitar que se cause como tal. Entonces, para que quede claro, el daño como tal es el riesgo que se debe evitar
a través de la política de prevención del daño antijurídico. Pero ¿cuál daño es el que debemos nosotros evitar? Es ese daño del que no está obligada la persona a sufrir. ¿Y cuál es específicamente ese daño que no está obligada la persona a sufrir? Es ese daño que se causa por negligencia, por impericia, por falta de experiencia por parte pues del personal asistencial de la entidad, e inclusive aquel que se causa por personal administrativo. Entonces, bueno, el artículo 90 de la Constitución Política Nacional es el marco de referencia que tenemos nosotros para determinar qué daño es atribuible a la responsabilidad del Estado y qué daño no lo es. Entonces miremos lo que dice dicha norma. Vamos a leerla textualmente. Nos indica: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste. Entonces, como lo venía diciendo, el artículo 90 de la Constitución Política Nacional es el marco jurídico, la norma marco respecto de establecer cuándo hay responsabilidad por parte del Estado en caso de que se cause daño. Y nos indica precisamente aquí que el Estado responde cuando sus funcionarios o representantes actúan de manera irresponsable, actúan de manera negligente, actúan de manera imperita y terminan por causar un daño. O también cuando sus funcionarios omiten realizar aquellas actividades que son propias de sus deberes jurídicos, es decir, no hacen lo que les corresponde hacer. Entonces, en esas dos circunstancias, es decir, cuando se actúa de manera dolosa o cuando se actúa de manera culposa o cuando se actúa de manera omisiva y se causa una afectación a la persona, en ese caso responde patrimonialmente el Estado, y en este caso respondería obviamente la ES Hospital San Vicente de Paul de Lorica como representante del Estado. Pero miremos qué es eso de actuar de manera dolosa o de manera culposa. El dolo es la intención positiva de causar un daño, como por ejemplo cuando yo soy trabajador de la salud y utilizo un medicamento para causarle la muerte a uno de los pacientes. En ese caso yo tengo la intención de causar la muerte, obviamente teniendo en cuenta que ese daño se causa bajo la tutela o bajo la protección de la ES Hospital San Vicente de Paul de Lorica, si bien es un acto personal y la responsabilidad penal sería propia de su autor, es decir, de esa persona que con la intención de matar utiliza elementos propios de la entidad, pues obviamente respondería de manera personal, pero teniendo en cuenta que se hace bajo la tutela o bajo la responsabilidad de la entidad, pues también habría una responsabilidad estatal en el marco de lo que dice el artículo 90 de la Constitución Política Nacional. Pero no es el dolo la única manera de causar un daño, sino también la culpa. Y la culpa es aquella situación en la que sin tener la intención de causar un daño, se actúa de manera negligente, descuidada, es decir, sin atender el deber legítimo de cuidado y se termina causando un daño. Por ejemplo, cuando personal de la entidad, personal que presta servicios de la salud, administra un medicamento sin tener en cuenta, por ejemplo, medidas o peso del paciente que está recibiendo la dosis de ese medicamento, o sin mirar que efectivamente el paciente a quien se le está poniendo esa dosis corresponde al paciente de quien fue óbice de la orden dada por el médico. Entonces, en ese caso, esos descuidos,
esa falta de diligencia, esa falta de atención, si bien no se tiene como dolo, como la intención positiva de causar un daño, pues obviamente también habría responsabilidad por parte de la entidad teniendo en cuenta la culpa como tal. Entonces hay que tener en cuenta, para efectos de los temas que estamos tratando, esas definiciones como la culpa, el dolo, el daño antijurídico y el daño que no es antijurídico. Como marco de referencia complementario a la política de prevención del daño antijurídico debemos tener presentes varias normas. Cita textual de ellas, la Ley 1444 de 2011, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1716 de 2009, la Ley 1437 de 2011, reformada por la 2880 de 2021, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015. Esa norma procesal mencionada, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011, trae en sí unas formas de acceder a la administración de justicia llamados medios de control. Para que de pronto se entienda de una manera más fácil, son los nombres que reciben las demandas específicas de las que puede ser objeto la ES Hospital San Vicente de Paul de Lorica o cualquier entidad del Estado, ya sea por la acción, por la omisión causada por cualquiera de sus colaboradores. Entonces, esa norma procesal nos trae el medio de control de nulidad simple, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el medio de control de controversias contractuales, el medio de control de reparación directa, la acción de repetición y las conciliaciones extrajudiciales. Cada uno de estos medios de control tiene un objetivo específico y diferente. Entonces, por ejemplo, contra los actos administrativos o las decisiones administrativas tomadas por la ES Hospital San Vicente de Paul de Lorica, por su representante legal, que afecten intereses de particulares, como por ejemplo aquellos actos administrativos que conceden o no vacaciones, actos administrativos que conceden o no prestaciones sociales, actos administrativos que conceden o no la prestación o no de un servicio. Contra esos actos administrativos procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que es esa demanda que tiene como fin anular el acto administrativo proferido por la entidad y la expedición de otro que, por el contrario, restablezca el derecho que haya sido violado por ese acto administrativo. Tenemos también el medio de control de reparación directa, que es el que más nos interesa frente al tema de la política de prevención del daño antijurídico, porque es el que específicamente trae la Ley 1437 de 2011 como medio adecuado para solicitar la reparación de un daño o la reparación del daño antijurídico. Entonces, así por ejemplo, como cuando se comete una falla en el servicio, en la prestación médica del servicio, y con esa falla se causa un daño, como por ejemplo la pérdida de la posibilidad de reproducirse o la pérdida de la posibilidad de tener relaciones maritales o una disminución en la posibilidad de ejercer una actividad o una labor. En esos casos específicos, procede el medio de control de reparación directa, es decir, la demanda contra la ES Hospital San Vicente de Paul de Lorica sería la de reparación directa, que pretende, pues obviamente, que se declare responsable a la entidad del daño antijurídico causado y obviamente se indique como restablecimiento del derecho el pago de una indemnización. Frente a todo este tipo de demandas,
hay un trámite previo, que es ese trámite que se hace ante las procuradurías judiciales delegadas ante los jueces administrativos, entidades que tienen por competencia o por labor convocar a las partes en litigio, en este caso aquellos interesados en que se les resarza el daño, y la ESE, Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, a fin de que se ventilen medidas o formas de terminar los conflictos de una manera anticipada, antes de que lleguen a los estrados judiciales, antes de que lleguen a un debate judicial. Y es importante porque se establece la conciliación extrajudicial como un requisito previo a la demanda, es decir, que si una persona siente la necesidad de presentar una demanda contra la entidad, necesariamente para poder presentar la demanda de reparación directa o la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, necesariamente tiene que agotar el trámite de conciliación extrajudicial. Bien, seguimos adelante con el tema de la política de prevención del daño antijurídico. Ya tenemos claro qué es el daño, ya tenemos claro cuál es el daño antijurídico, ya tenemos claro cuáles serían el tipo de demandas que presentarían contra la entidad para reclamar una indemnización por el daño antijurídico, pero ahora pasemos a las medidas de prevención del daño. Es decir, ya nosotros tenemos claro que desde la oficina jurídica nos encontramos en pleno conocimiento de cuál es el trámite procesal para evitar la condena de la entidad a restablecer al pago o a restablecer o a hacer un pago económico en compensación por un daño causado que sea atribuible a la responsabilidad del Estado, pero no menos cierto es que debemos tener claro más bien cómo evitar llegar a ese punto, cómo evitar llegar a la demanda, cómo evitar llegar a la audiencia de conciliación, cómo evitar llegar precisamente a ese punto de inflexión que es el momento en que se puede o no causar el daño y que ese daño sea considerado como atribuible al Estado o como daño antijurídico. Entonces, desde la política de prevención del daño antijurídico tenemos la capacitación a los funcionarios y contratistas del área asistencial sobre las causas y dificultades más críticas en la prestación del servicio. Es decir, desde la oficina jurídica, por ejemplo, en el marco de estas jornadas como la hora de la calidad, se le brinda capacitación al personal asistencial sobre precisamente cuáles son esas causas más reiteradas o reiterativas que pueden terminar en la causación de un daño. También capacitación a los funcionarios y contratistas del área asistencial acerca del correcto diligenciamiento de la historia clínica y el consentimiento informado. Esa capacitación es bastante importante, es bastante fundamental y significativa, teniendo en cuenta que la historia clínica es un documento público, ¿cierto? En el sentido de que es realizada por una entidad del Estado, pero privada en el sentido de que la información contenida en ella está sujeta a reserva y solamente le pertenece a su titular, es decir, al paciente, a sus familiares más cercanos, a la EPS y obviamente pues a las entidades de control, como por ejemplo las que nos vigilan y nos inspeccionan, como la Secretaría de Desarrollo de la Salud Departamental, entre otras. Entonces, sobre el correcto diligenciamiento de la historia clínica y el consentimiento informado, es una medida importante a la hora de prevenir el daño antijurídico. Es decir, si nosotros como institución capacitamos a nuestros funcionarios o a nuestros colaboradores en la guarda de la historia clínica, en el debido diligenciamiento de en no consignar datos que no correspondan a la realidad del paciente, pues nosotros en esa medida estamos previniendo la causación del daño antijurídico. También la capacitación a los funcionarios administrativos con el fin de mitigar, expedir actos administrativos que puedan tener un impacto adverso
para la entidad ese Hospital San Vicente de Paul de Lorica. Bien, estas son medidas para la prevención del daño antijurídico. Y hay unas acciones conjuntas a implementar también para la prevención de dicho daño. La primera, se realizan capacitaciones a los servidores de la entidad por parte de la oficina jurídica con el fin de fortalecer el talento humano en temas que generan litigiosidad, es decir, en temas que generan conflicto, en temas que generan demandas. Entonces, insisto que es fundamental este escenario de la hora de la calidad para desarrollar esta acción conjunta. Bien. Segundo, se realizan capacitaciones dirigidas al personal asistencial de la ESE en temas relacionados con el correcto diligenciamiento de historias clínicas de los pacientes, ya que es un documento que refleja y comprende toda la información de la persona en aspectos de salud, tiene una relevancia importante. Por tanto, es indispensable que el personal de talento humano en las diferentes organizaciones de atención médica lo diligencien de manera apropiada y precisa, de lo contrario podría generar consecuencias en materia de responsabilidad para todos los actores que participan en el cuidado del paciente. Bien, para este tema del correcto diligenciamiento de la historia clínica, deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos que voy a mencionar. 1. Tener presente que el documento es un requisito de ley. No debe haber atención alguna que no conlleve la apertura de una historia clínica. Toda atención debe traer consigo la apertura de una historia clínica, porque es que la historia clínica es esa bitácora, es ese libro en donde se va relatando paso a paso qué se está haciendo con el paciente, el momento del ingreso, el momento de la salud, el momento de la salida, el tratamiento, la administración de medicamentos, la decisión que toman los médicos sobre una conducta que tenga que ver con, por ejemplo, la hospitalización o la salida del paciente, el estado en que sale el paciente de la entidad. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que todo paciente debe salir con una historia clínica abierta en la entidad. Segundo, no utilizar siglas o abreviaturas. Se debe ser lo más preciso y claro posible, utilizar nombres completos, en especial en la información relacionada con diagnósticos, procedimientos, exámenes, medicamentos, administración de medicamentos. En el marco de un proceso judicial, quien va a interpretar las abreviaturas es un profesional del derecho, eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que las abreviaturas las conoce el médico, las conoce la enfermera, las conoce los técnicos, pero quienes van a revisar la historia clínica en un proceso judicial no son profesionales de la medicina, son profesionales del derecho. Y esos profesionales del derecho no siempre están formados en la interpretación de esas siglas o abreviaturas. Por tanto, entonces, en la historia clínica se tiene que ser lo más claro posible en lo que se está indicando, en el nombre del procedimiento, en el nombre del medicamento, en el nombre del procedimiento que se está realizando. Tercero, escribir los datos, todos los datos importantes de la atención. Se deben anotar todo lo que se relacione con el cuidado del paciente, incluyendo medicamentos suministrados, exámenes practicados, reacciones, signos y síntomas, que esto determinará el tratamiento y las acciones a seguir. Bien, entonces, para resumir, la política de prevención del daño antijurídico es fundamental para el desarrollo de la debida prestación de los servicios de salud en nuestra entidad y debe ser siempre tenida en cuenta desde los puntos de vista más importantes que hemos resaltado aquí: el daño antijurídico y la prevención del daño desde esas medidas que hemos narrado nosotros en este espacio a tener en cuenta para que no se declare a nuestra entidad como responsable de menoscabos
en la salud de nuestros pacientes y que podamos entonces en adelante cumplir con la misión y también con la visión de nuestra entidad. Muchísimas gracias por escucharme y con esto terminamos nuestra socialización de la política de prevención del daño.